en la hermenéutica, en el método de interpretación, ¿sí? Eso es la hermenéutica bíblica, en el método de interpretación hebreo de las Escrituras, una de las formas que más utilizamos es lo que en hebreo llamamos Gesera Shabbat. Gesera Shabbat. Gesera, ustedes lo pueden escribir G-U-E-Z-E-R-A, Gesera, y Shabbat sería S-H-A-B corta A, Gesera Shabbat. Significa básicamente en hebreo similitud de expresiones. O sea, quiere decir que uno encuentra una expresión en una parte de la escritura y en otra parte encuentra una expresión similar. Por ejemplo, decir, el Cohen Gadol ingresó al tabernáculo celestial y desde allí ministró al pueblo. Yo voy a otra parte de la escritura, a otro libro, ¿verdad?, de la escritura, y encuentro una expresión que diga, cuando el Cohen Gadol ingresó en el tabernáculo celestial, ministrando luego al pueblo. Si ustedes ven, cambió alguna palabrita, pero la expresión es similar. Bueno, eso es lo que se denomina Gesera Shabbat. Hay una cosa muy importante, y es que, como bien dijo el hermano Ernesto hoy, el Nuevo Testamento fue escrito, o por lo menos nos llegó, en griego. Realmente, ya lo dije el otro día, alrededor del 80% del Nuevo Testamento está escrito originalmente en griego. Mal que le pese a algunas personas que en este momento tratan de confundir esto, cuando uno conoce, tengo la gracia del Señor de haber podido estudiar el griego y hebreo, cuando uno conoce ambas lenguas, se da cuenta que las expresiones utilizadas en el Nuevo Testamento son expresiones en griego. Aun cuando alguien diría, no, pero originalmente estaba escrito en hebreo, y yo le digo que no. La carta a los Efesios, la carta a los Corintios, a Tesalónica, a Colosas, fueron todas escritas en griego. Las cartas de Juan, la carta de Pedro, fueron escritas en griego. Filemón fue escrito en griego, Tito fue escrito en griego. El Apocalipsis, no hay ninguna duda, fue escrito en griego. El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, ahí nadie puede poner en duda que fueron escritos en griego. ¿Qué habría sido escrito en hebreo, por ejemplo? Bueno, muy probablemente el llamado Evangelio de Mateo, de Matitiah, fue escrito en hebreo, porque está lleno de hebraísmos, lleno de expresiones hebreas, así que no hay duda de que fue escrito originalmente en hebreo. Pero el resto de las cosas fueron escritas en griego. ¿Y por qué nos resulta tan útil? ¿Por qué el Espíritu Santo, para decirlo de esta forma, hizo que eso nos llegara en griego? ¿Por qué? Porque la Torá y los profetas fueron traducidas por grandes sabios, por los llamados 70, ¿sí?, sabios de Alejandría. La Torá y gran parte de los profetas fueron traducidas del hebreo al griego en lo que se llama la versión Septuaginta, la versión de los 70. Y la versión Septuaginta, o versión lo voy a decir de esta forma, del Antiguo Testamento en griego, era la versión que circulaba en toda la diáspora, en toda la dispersión. Cuando uno iba, por ejemplo, a Roma, y partamos de una base, eran muy pocas las traducciones que podíamos llegar a encontrar, pero cuando uno iba a Roma, si encontraba una o dos traducciones de la Torá, la iba a encontrar precisamente en griego, no la encontraba jamás en latín, no hay una que haya habido en latín, pero sí en griego. Si uno iba a alguno de los lugares de Galacia, ¿sí? Acuérdense que acá yo he explicado esto, la Carta de los Gálatas no es escrita en una ciudad, no había una ciudad que se llamara Galacia, Galacia es una región en realidad. Cuando uno iba a la región de Galacia, quizás en alguna sinagoga importante podía encontrar una versión de las Escrituras en griego. Versiones en hebreo había muy pocas, realmente muy pocas, y lo que se utilizaba normalmente eran las versiones en griego, mucho más
a partir de la gran expansión del llamado helenismo. El helenismo fue la culturización por parte de todo el mundo del Mediterráneo de la cultura griega. Ustedes saben que a partir de Alejandro conquista todo lo que tenía por delante. Yo creo que la mano, evidentemente la mano de Dios, voy a usar la palabra, la mano de Dios estuvo detrás de Alejandro para que él conquistara todo el mundo conocido de esa época y le transmitiera el idioma griego. Eso hizo que se unificara en una misma lengua desde lo que actualmente es Portugal y la isla de, y el peñón de Gibraltar al norte de África hasta la India. En todos esos lugares y lo que sería el sur y centro de Europa, en todos esos lugares dominó el idioma griego y eran precisamente los lugares, muchos de estos, donde había colonias judías. Recordemos, por ejemplo, cuando se habla de las naves que vienen de Tarsis, ¿sí? Tarsis era lo que actualmente es la península ibérica, se encontraba ahí. Un ejemplo de esto lo tenemos en los nombres de ciertas ciudades españolas. Ustedes han sentido hablar de la ciudad de Toledo, ¿sí? Toledo en realidad es una palabra hebrea, es Toledot, que significa generaciones. Bueno, el mundo conocido de aquel momento hablaba griego, como hoy la mayor parte del mundo habla en castellano e inglés. El mundo hablaba griego y la Torá se tradujo precisamente al griego por obra de los llamados 70, la llamada Septuaginta. Cuando Yeshua viene a rescatar lo que se había perdido, precisamente viene a rescatar lo que se había perdido, que se encontraba en todo ese mundo conocido, lo que se había perdido en aquel tiempo, o sea, estoy hablando de las ovejas perdidas de la casa de Israel, se encontraban en el norte de África, en lo que es el sur y centro de Europa. Algunos habían llegado, tribus habían llegado hasta lo que actualmente es China, pero la mayoría se encontraban bajo la égida, la órbita de lo que era precisamente la cultura griega. Entonces, el Nuevo Testamento, el mal llamado Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿En qué idioma se iba a escribir? Y obviamente, en el idioma que le iba a llegar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y cuál era el idioma a la cual iban a llegar? Precisamente el griego. Por eso no tengo ninguna duda de que fue el idioma griego el original del Nuevo Testamento, sacando algunas cosas muy puntuales, como por ejemplo la carta a los hebreos o el Evangelio de Mateo. Cada porción, como he dicho, lleva un nombre, el nombre que hace referencia a una palabra clave que esté contenida en el primero o en el segundo versículo de la porción. ¿Y por qué es esto? Porque cuando ustedes conocen, luego de años y años de estar escuchando la porción, ustedes ya conocen el contenido, o al menos los rudimentos básicos del contenido de una porción. Entonces, si yo les digo, este ejemplo ya lo he dado, pero sí que hay otra gente que no lo conoce. Imagínense que estamos dos personas juntas, que conocemos la Torá, que tenemos este entendimiento y que hemos seguido las porciones semanalmente. Imaginemos dos hombres, ¿sí? Estoy ahí con un hombre casado, como es Guillermo, y estoy yo también, que soy un hombre casado, y pasa una mujer muy bella al lado nuestro, yo la sigo con la mirada, y Guillermo, buen hombre de Dios, que me ve que estoy haciendo eso, me dice, quítetse. Claro, para cualquier persona que escucha eso no le significa nada. Pero si a mí, Guillermo, cuando estoy mirando a una mujer hermosa, me dice, quítetse, yo voy a entender lo que él me quiere decir. ¿Y qué es lo que me quiere decir? Bueno, hay una porción precisamente de la Torá que se llama quítetse. ¿Por qué? Porque quítetse significa cuando salgas. Y esa porción comienza diciendo, quítetse la miljamá, cuando salgas para la guerra y encuentres una mujer de los cautivos que han sido vencidos, que te guste, que te agrade y la quieras tomar como esposa, la llevarás a tu hogar, le cortarás el cabello, le dejarás crecer las uñas, le quitarás la ropa, el vestido agradable que tiene y le pondrás un sayal y le permitirás que llore por sus padres. O sea, un montón de cosas que hacen que esa mujer de los cautivos, de los extranjeros,
pierda esa belleza inicial. Todo esto está precisamente para quitar las ganas de extraviarse con los ojos hacia una mujer extranjera. Entonces, si yo estoy con Guillermo, por ejemplo, veo pasar a esa mujer hermosa y yo le sigo con la mirada y yo soy un hombre casado, y Guillermo me dice quítense, voy a entender claramente que él me está diciendo que soy un hombre casado, que soy del pueblo de Israel y que no tengo que estar mirando una mujer extraña. Por eso es que las porciones tienen un nombre, el cual nos debe conducir en la medida de nuestra memoria, de nuestras posibilidades y sobre todo de lo que el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, nos esté mostrando, nos tiene que conducir a recordar el contenido de esa porción. Traigo a colación algo que no está relacionado, lo quiero decir para que lo sepan, me resulta interesante que lo sepan. Hace unos años, en un trabajo, alguien sabiendo que yo era una persona religiosa, me dijo, Ricardo, ¿vos creés en el Armagedón? Y cuando me dijo así, le digo, mirá, que me preguntes eso es como que me digas si creo en el Aconcagua o creo en el Everest. Me dice, ¿cómo? Le digo, bueno, ¿qué es el Everest? Una montaña, me dijo. ¿Y qué es el Aconcagua? Una montaña. Bueno, vos me estás diciendo si creo en el Armagedón. Armagedón es una forma de decir en castellano Ar-Megiddo. Ar es monte, Megiddo es el nombre del monte Megiddo. O sea, lo que se conoce como Armagedón, normalmente, que la gente lo confunde como si fuera un sinónimo de Apocalipsis, el Armagedón. En realidad, el Armagedón es el Ar-Megiddo, es el monte Megiddo, donde sí va a haber una batalla en los tiempos del Apocalipsis, pero Armagedón significa, es traducir al castellano, monte Megiddo, Ar-Megiddo. Me acordé ahora por el Ar Sinai. Bien. Versículos 6 y 7. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal, y a la bestia que hubiera en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Como ustedes ven, al animal se le podía dar de comer, ¿verdad? Obviamente, pero no se sembraba para el animal. Este es un punto muy interesante. Bien, observen ustedes que hasta el año sexto, ¿sí? Exclusivamente hasta el año sexto, se sembraba y trabajaba la tierra. A partir del año séptimo, ese trabajo se terminaba. Ahora, a partir del versículo 8, vamos a ver un mandamiento diferente, pero relacionado con este, ¿sí? Desde el 1 al 7 tenemos lo que se llama el año Shemitah. Tenemos lo que sería el descanso del séptimo año. Repito, se trabajó 6 años y ese año sexto es el último año que se trabaja, para decirlo de una forma. El séptimo no se trabaja la tierra. Sí se hacen el resto de las cosas, acuérdense, ¿sí? Se siguen fabricando armas, se siguen fabricando arados, se sigue comerciando, se sigue haciendo pan, ¿sí? El grano ya estaba recogido, el trigo ya estaba recogido, o sea, el pan se seguía moliendo, se hacía harina, con la harina se hacía pan, el pan se horneaba, para poder hornear el pan se utilizaba leño, se encendía fuego, el pan luego se vendía, ¿sí? O sea, la vida continuaba normal. Lo que no se hacía son estas indicaciones que se acaban de dar. Ahora vamos a pasar a otra indicación, que es lo que se conoce como el jubileo, el Yobel. Versículo 8 y 9 dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. O sea, vamos guardando, ¿sí? 7 años, luego 7 años, 7 años. Cuando completamos 7, llegamos al año 49, ¿verdad? Versículo 9 dice, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Entonces, en el año 49, cuando llegamos al año 49 de esto, vamos a llegar al mes séptimo, cuando es vista la rodaja de la luna en Jerusalén por 2 testigos válidos,
se declara el comienzo de la fiesta de Yom Teruah. A los 10 días de Yom Teruah es el día del Yom Kippur, el día del perdón, y si este día del perdón es el del año 49 precisamente, cuando se han contado 7 ciclos de 7 años, comienza lo que se llama el año Yobel, el año del jubileo, y comienza con el toque fuerte de la trompeta, un toque fuerte y continuo de la trompeta, el cual se iba reproduciendo en toda la tierra de Israel. Recuerden, la trompeta no solamente debía escucharse en Jerusalén, sino en toda la tierra de Israel. Ahora pensemos algo. Esto, evidentemente, tiene que tener algún sentido, algún símbolo. Esto tiene que ser una sombra profética de lo que va a ocurrir en el futuro. Versículo 10 dice, y santificaréis el año 50, o sea, será apartado, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de Yobel, de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Si ustedes recuerdan, al comenzar esta charla, yo dije que Yeshua se encuentra precisamente en el Kodesh HaKodashim, en el lugar santísimo, bañado con su propia sangre, intercediendo ante el Padre por los pecados de toda la humanidad, y que todo aquel que quiere recibir perdón de sus pecados puede pedir que esa sangre de Yeshua lo limpie de toda transgresión, y eso va a funcionar, si hay fe, por supuesto. Va a haber un momento, como yo les dije, que ocurría en Yom Kippur, donde el sumo sacerdote salía del Kodesh HaKodashim, del lugar santísimo, y terminaba el momento en el cual se hacía expiación. El sumo sacerdote salía del lugar santísimo, bendecía al pueblo y se tocaba el shofar, se tocaba la trompeta. Si asimismo ese año había caído Yobel, el año 49, sonaba la trompeta y se declaraba el jubileo, en el cual todas las personas que habían caído, por ejemplo, en servidumbre, eran libres. Todo aquel que había vendido su posesión, el cual su familia había vendido, la posesión volvía a ellos. Y todas las personas tenían la posibilidad de volver a su tierra. Creo que no es tan difícil entender que cuando Yeshua deje el lugar santísimo, Él va a salir, se termina la oportunidad de la gracia, de la Gesed, el momento en el cual las personas pueden ampararse, pueden pedir la cobertura de esa preciosa sangre, se termina la posibilidad de la gracia, Él sale del lugar santísimo celestial, vuelve a la tierra y va a sonar la trompeta por toda la tierra, y todos aquellos que se acercaron a su sangre van a ser libres definitivamente del pecado y van a poder volver a su posesión. Entre lo cual vamos a estar nosotros, que como ovejas perdidas de la casa de Israel, vamos a volver a nuestra tierra natal.